Aleluya. Les damos la bienvenida a todos los hermanos que nos miran a través de estas redes. Somos Iglesia de Cristo K2. Estamos ubicados en el 9510 Brick Street, Dallas, Texas, 75227. Y no dejen de suscribirse, no dejen de seguirnos a través de Facebook, en YouTube. Ahorita estamos en vivo transmitiendo. Aleluya. Voy a abrir mi Biblia en el libro de Habacuc 3, versículo 17 y versículo 10. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya vides, haya frutos, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque haya enfermedad, mis hermanos, aunque haya tormenta, recuerden que la paz viene. Con todo esto tenemos que gozarnos en nuestro Señor en esta tarde. Aleluya. Te alabamos, Señor. Vamos a cantar un canto en esta tarde para la gloria y la honra de nuestro Señor maravilloso. Aleluya. El nombre de Jesús mío.
Gloria a Dios, hermano, que Dios les bendiga, pueden tomar su asiento. Y una vez más, gracias a Dios que estamos en la casa del Señor y que venimos a adorar a Dios. Ya escuchamos las alabanzas, las cantamos, las entonamos con señal de agradecimiento a Dios. Y sea Dios bendiciendo a cada uno de ustedes, hermanos, que estamos aquí, y los que están en las redes sociales también, el Señor les bendiga grandemente en el tiempo y en el momento que usted esté viendo este video. El Señor le bendiga grandemente. Y vamos a empezar con la palabra de Dios este domingo, 5 de septiembre. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios 4:13. Ya cuando lo tenga, Efesios 4:13, ya me indica con un amén para saber lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. El libro de Efesios 4:13, la palabra del Señor dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Estamos hablando, hermanos, que todo el tiempo nosotros vamos a crecer. Tenemos que crecer espiritualmente, hermanos, para seguir, hermanos. Por eso la palabra nos aconseja ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es solamente estudiando la palabra de Dios, tener comunión con el Señor en las oraciones, asistir a la iglesia, hermanos, hacer la voluntad de Dios, obedecer las leyes, para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, conforme a la palabra lo está diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando, hermanos, del yo viejo, ¿verdad? Que tenemos que sacar el yo viejo o el hombre viejo de nuestra vida, porque ahora en la gracia del yo de la gracia, hermanos, somos una nueva criatura en Cristo y tenemos algo. Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo conforme la palabra nos va diciendo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, como dice la palabra. Ahora vamos a estar, hermanos, aprendiendo. Voy a estar hablando sobre el cordón umbilical. El cordón umbilical lo voy a referir a lo espiritual. Cuando un bebé, hermanos, está creciendo, desarrollándose en el vientre de la mamá, tiene un ombligo umbilical. Dice que el ombligo umbilical, hermanos, empieza a desarrollarse después de las 4 semanas. Y de allí dice que tiene 3 funciones, ¿verdad? Ahí recibe el alimento, ahí recibe el oxígeno y allí desecha todo lo que tiene que ir y va a la placenta. Entonces, dentro del vientre de la mamá, ahí está el bebé y está conectado el ombligo, el cordón umbilical, hermanos, con el bebé y con la mamá. Entonces el bebé come todo ahí de lo que le está dando la mamá, ahí recibe el oxígeno, ahí recibe los alimentos y ahí desecha lo que tiene que salir de lo que está en el crecimiento del bebé. Cuando el bebé, ustedes que son padres, cuando el bebé ya nace, hermanos, se le tiene que cortar el cordón umbilical, se le corta. Y entonces ahora ya no va a recibir alimento directamente de la mamá, sino ya lo va a recibir de una forma externa. Pero tuvo que, dice que el cordón umbilical cuando lo cortan no produce un dolor al bebé, no le duele. Y el cordón umbilical en ciertos días se tiene que caer, se tiene que secar y se tiene que desaparecer solo. No le causa dolor al bebé, excepto cuando hay algunas infecciones que están allí. Dicen los doctores y los pediatras que cuando, hermanos, el cuidado del cordón umbilical, que solamente es recomendable tomarle los procedimientos de higiene, hermanos, de agua natural y un jabón. Dice que si le usan el mertiolate, si le usan el alcohol para limpiarlo, eso retrasa a que se seque el cordón umbilical. Y secándose el cordón umbilical, hermanos, se cae. Pero si en unas cuantas semanas no se ha caído, entonces tiene que llevar al niño al pediatra porque no ha caído el cordón umbilical, que debe de ir secándose hasta que se caiga, ¿verdad? Ahora también nosotros, hermanos, en las cosas de Dios, cuando nacimos en Cristo Jesús, también tenemos que cortar el cordón umbilical del mundo, el cordón umbilical de nuestra mamá, el cordón umbilical de nuestro papá, el cordón umbilical de nuestro país, el cordón umbilical de nuestras tradiciones, de nuestras creencias, porque no es normal, hermanos, que el bebé esté conectado todavía con el cordón umbilical con la mamá.
Ya verdad que no, hermano, no sería normal que todavía, no le corten el cordón umbilical, métanmelo acá adentro, decía la mamá, que crezca, que reciba el oxígeno de mí. No, ya pasó su tiempo, ese era el procedimiento. Ahora el bebé ya nació, ahora hay que cortarle ese cordón umbilical, porque ahora aquí afuera ya es una nueva criatura, es diferente. Allá adentro era diferente, pero acá ahora va a recibir el aire, va a respirar con sus propios pulmones, ahora va a recibir el alimento externo, va a ir creciendo cada día, va a ir recibiendo la lechita, va a ir recibiendo el pudín, va a ir recibiendo hasta que, hermano, le salgan los dientes de leche, y va a ir recibiendo comida, y así va cambiando la dentadura hasta que reciba alimentos sólidos, como ya hasta que nosotros comemos. Pero así también estamos en las cosas de Dios. Tenemos que tener un corte umbilical nosotros, y por eso el tema se llama el cordón umbilical relacionado a lo espiritual. El libro que estábamos leyendo en Efesios 4:13 dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cortando, hermanos, los cordones. Si de lo contrario, si no cortamos esos cordones umbilicales espirituales, no vamos a llegar a crecer como a la estatura de Cristo. Por eso estamos hablando de hoy que para que nosotros, hermanos, crezcamos y lleguemos a este nivel de fe y de conocimiento, tiene que cortarse los cordones espirituales, hermanos, o tradiciones, hermanos, que podamos nosotros tener del mundo o de nuestros familiares. Entonces, hermanos, voy a ver, por ejemplo, ¿cuáles serán los cordones umbilicales? Podrá decir usted, hermanos. Los cordones umbilicales también podría ser, hermanos, el orgullo del apellido. Vamos a suponer, el papá dice, pues a nosotros los Hernández no nos hacen esto. Nosotros nos sabemos defender y a ninguno de los Hernández nos vamos a dejar. Entonces, ese es un cordón del mundo, un cordón del Padre que usted le tiene que cortar, ¿verdad? Y tiene que decir, porque nosotros ya somos nuevas criaturas, ya no tenemos que llevar esa tradición de los Hernández. A nosotros los Hernández nadie nos grita, a nosotros los Hernández nadie nos ofende, a nosotros ninguno nos mete a la cárcel, aunque sea ratero, pero no lo meten a la cárcel. Entonces defendemos algo que nosotros tenemos que ir cortando, hermanos, ahí en esas ataduras que están allí. También, por ejemplo, son cosas, son ataduras, son ligaduras, son cosas que traemos del pasado o de la mamá, del papá, que nosotros venimos arrastrando y tenemos que cortar esas cosas. Nosotros en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. La palabra del Señor dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, ¿verdad? Nosotros como hispanos, hermanos, tenemos una muy mala fama de que llegamos muy tarde a la fecha, a la hora que nos dicen. Si nos dicen a la 1 de la tarde, llegamos a la 1:30, a las 2. Es que así somos los hispanos, pero en Cristo sí, serán así los hispanos que no son en Cristo, pero nosotros que somos una nueva criatura, nosotros si nos dicen que a la 1, a las 2, a las 3, donde tenemos que estar en un lugar, a esa hora tenemos que estar, porque nosotros ya cortamos el cordón umbilical del mundo de los hispanos que llegan tarde, hermanos. Como por ejemplo también está el otro cordón umbilical que dicen, es que los hispanos no salimos adelante porque no les gusta estudiar. Bueno, no le gustará estudiar a toda esa gente, pero usted dirá, mis hijos sí tienen que estudiar, mis hijos sí van a ir a la universidad, porque nosotros somos nuevas criaturas. Yo no soy del mundo, yo corto todo cordón umbilical del mundo, que los estudiantes no salen adelante, no son universitarios, no estudian. Usted tiene que decir, mis hijos sí van a estudiar porque no pertenecen al mundo. Nosotros no tenemos ni un cordón umbilical del mundo. Amén, hermanos, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir cortando todo eso negativo, todas esas cosas, hermanos, que nos están impidiendo crecer en nuestra vida espiritual y en nuestros conocimientos. También hay personas, hermanos, que yo he escuchado, ¿verdad?, que hay tradiciones que los papás o el papá, hermanos, hace y los hijos imitan eso y lo vienen haciendo. El papá lo hacía y el hijo lo hacía también y lo vuelve a hacer el nieto, porque es algo que se va como tradición y se tiene que cortar. Por ejemplo, hermano, había un señor que siempre que le decían, vas a arreglar esto, y siempre veía todo negativo, y dijo, no sé cómo va a ser, esto está difícil, esto es imposible, es que si me hubiesen dicho antes, lo hubiese podido arreglar, esto no hay solución. Ya hay un negativismo, y el hijo iba a lo mismo. Él le dice a la esposa, oye, arregla la estufa. No, esto no va a servir. Esto me hubieses dicho de antes. Esto ya no va a funcionar. Y viene el mismo patrón de lo que el papá decía, lo que escuchó el hijo de ser el papá, el hijo lo viene diciendo y así lo va a decir el nieto. Y nosotros en Nueva Criatura, nosotros no tenemos que ver nada negativismo.
Tenemos que ver las cosas, que todas las cosas obran para bien. Entonces tenemos que ir cortando todas esas tradiciones, todas esas cosas, hermanos, que nos están perjudicando nuestro crecimiento espiritual. Como por ejemplo, ahorita también ya se acerca, hermanos, para el otro mes el Día de Muertos. Y mucha gente, hermanos, como es el Día de Muertos, como allá en sus países, hermanos, el Día de Muertos, toda la gente cocinaba sus tamales y hasta aquí vienen cocinando tamales. Es que mi mamá ahorita está haciendo tamales, la tía está haciendo tamales, yo también voy a hacer. Y tenemos nosotros, y no estamos celebrando el Halloween, ni estamos celebrando el Día de Muertos, pero ahí estamos en la tamaliza, todos en las casas, hermanos. Y nosotros, usted va a decir, yo voy a hacer mis tamales porque se me antojó, porque es el que quiero hacerlo, pero no por una tradición. Hay gente, hermanos, que sin querer, hermanos, ay, me traen el panecito de Día de Muertos. Todas esas cosas, traemos tradiciones que nosotros tenemos que ir cortando. Son el cordón umbilical. También hay cosas, hermanos, que como cristianos nosotros todavía tenemos mucha idolatría. Como por ejemplo el aceite de la unción, el aceite que tenemos, el aceite de olivo, hermanos, que lo tenemos aquí. Hay gente que si usted hace una oración y no le unge aceite, siente que no va a recibir. Y dice, no, es que necesito el aceite, necesito el aceite. Y hay gente que a veces yo he orado y le digo, mire, ahorita no estamos poniendo aceite por causa del coronavirus, ¿verdad? Que no queremos tocar para que el aceite se toque todas las manos. Dijo, no, pero yo por eso traje mi aceite. Porque dice, es que si no me ponen aceite no va a funcionar la oración. Yo me quedo pensando, esa es una idolatría que se tiene. Sí, la palabra del Señor nos dice que pongamos aceite, hermanos, que pongamos la mano sobre el enfermo, amén, hermanos, pero no quiere decir que todo el tiempo se le va a poner la mano al enfermo. Y si está en otra ciudad, y si está hablando, hermanos, por teléfono en otro país, ¿cómo le va a hacer? Hay gente que dice, no, es que no me he sanado, porque pues es que la palabra del Señor dice que me deben de poner la mano, y por eso no he recibido la sanidad. Entonces ahí está un cordón umbilical que nosotros tenemos que cortar, porque no vamos a poder crecer y pensamos que todo el tiempo nos tienen que poner la mano. O tenemos todo el tiempo, hermanos, dicen, no, es que yo necesito escuchar palabra de Dios que me digan. Aquí está la palabra de Dios. Este es el mejor profeta que tenemos aquí, la palabra de Dios. Quiere una profecía, venga de lo que esté aquí la palabra de Dios, que esto es fiel y verdadero, que se va a cumplir en nuestras vidas, ¿verdad? Hay gente también, hermanos, nosotros como cristianos, hay una señora que había salido, ¿verdad? Y siempre la hermana yo le digo que es religiosa, no cristiana, porque siempre lleva su Biblia donde quiera que va. Bendito Dios, ay, Padre Santísimo, esas viejitas, ¿verdad? Padre Santísimo, gloria a Dios que aquí traigo mi Biblia. No tiene nada de malo. Pero el día que se le quedó, hermanos, un drama. Andaba sude, Padre Santísimo, la Biblia se me quedó. Ay, no, estoy desprotegida, aquí el Señor no es de Dios. Cómo no se me olvidó mi cartera, cómo no se me olvidó el teléfono, pero se me olvidó la Biblia. Dios, perdóname, Dios de misericordioso. Y apenas frenó, ay, es que la Biblia la dejé si yo sabía. Eso se llama idolatría. Que hay hermanos de aquellos tiempos que perseguían a los cristianos, no tenían la Biblia. Tenían que tener la Biblia en el corazón, en la mente, en el espíritu. Ahora no quiere decir, hermano, ya no voy a cargar la Biblia. Cargue su Biblia. Hágale como yo tengo Biblia aquí en mi asiento, en mi oficina, en mi carro, en mi cuarto, donde quiera que yo estoy, tengo mi Biblia. Y así yo no ando cargando Biblias, hermanos. Ahorita usted me ve de mi casa salir y dice, no lleva Biblia, no. Porque allá tengo en mi carro, ya la tengo aquí en el púlpito, uno lo tengo en mi asiento, hermanos. Lo tengo Biblia donde quiera que voy pasando, hermanos. Dije yo, para no andar cargue. Pero entonces si nosotros, hermanos, tenemos la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 en su casa, esa es una idolatría, un amuleto. Ahí lo tiene usted en la casa, ahí lo tiene como buen cristiano, hermanos, ahí lo tiene. ¿Qué es eso? Idolatría. Amuleto. Entonces eso nos hace que nosotros no crezcamos en las cosas de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, la podemos tener, claro que en un lugar adecuado, hermano, pero no necesariamente la tiene. Es que mi mamá la tenía así y todos la tenemos por la tradición. Es que la abuela la tenía así, es que el pastor es así. Todos queremos hacer y se tienen que cortarse cordones umbilicales, aun aunque sean cristianos, cosas buenas. Amén. Había un pastor, hermanos, que el pobre pastor, hermanos,
siempre se hacía limosnero y decía, ay hermanos, a ver, ¿quién me regala un saquito o un trajecito para comprarme? Y pues hay gente que le regalaba y le regalaron uno que le quedaba hasta las rodillas, hermano, ahí andaba allí, parecía los franceses que usan sacos hasta abajo. Andaba así el pastor por limosnero, porque siempre andaba pide y pide limosneando. Entonces le regalaron unos y ahí andaba así todo el tiempo. Le regalaban largos y ahí está. Y hay uno de los hermanos, todos los hermanos con sacos largos hasta abajo. Y yo dije, yo cuando fui a esa iglesia, oiga, ¿y eso? No, es que el pastor así lo usa y todos nosotros también. Y luego yo me quedé pensando, ¿y eso? Porque piensan que el pastor lo usa, entonces es una unción de parte de Dios. Y yo me quedé viéndolos la primera vez, dije, estos hombres no saben vestirse, ¿verdad, hermanos? Porque hay niveles de los sacos, a dónde va, el tamaño, a dónde va esto y el otro. Yo lo primero que vi, dije, pues estos no se saben vestirse, no saben usar unos sacos. Entonces, nosotros a veces hacemos cosas porque lo vemos. Todas las hermanas andan, hay una iglesia que van las hermanas vestidas todas iguales, todo el mismo peinado. Todas van conectadas al mismo ombligo, cordón umbilical, igualitas. La hermana Teresita, no, yo soy la Panchita. Es que todas son iguales aquí las hermanas, iguales. Porque tiene que cortarse cosas que nos deben de estar ahí estorbando. O igual usted ve la mamá y ve la hija, igualito. La mamá y la hija igualitas, el mismo corte, el mismo moño, el mismo todo, hermanos, ahí se va. Porque es que así mi mamá y así soy yo. Y yo me quedo, y esto es un cordón umbilical que se tiene que estar cortando tanto las cosas que nosotros tenemos para que podamos nosotros crecer, hermano, y no haya nada que esté estorbando en nuestro crecimiento. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver cosas del mundo con que nuestro crecimiento espiritual? Mucho. Porque ahí nos detenemos en el crecimiento espiritual, hermanos. Hay gente que viene a la iglesia, hermanos, los domingos, porque, hermanos, así acostumbraba a su mamá. Es que mi mamá no faltaba los domingos, y así tampoco yo no falto los domingos. Y eso lo hace por la tradición, por el cordón umbilical de la madre, porque está recordando a su mamá que ya no está, y esa mujer no dejaba de asistir los domingos, pero la mamá asistía porque ella creía en la palabra de Dios que dice, no dejéis de congregarse, pero la hija ahora viene porque la mamá, por honor de la mamá, por creencia de la mamá, porque la mamá, por hacerle honra, porque no defraudar lo que la mamá hacía, la hija no la va a hacer, no va a defraudar también. Entonces, no viene a buscar a Cristo, viene a hacer una tradición que le está haciendo, y está viniendo a las cosas de Dios. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano. Usted tiene que decir, yo vengo a la iglesia porque la palabra me dice, no por el pastor, no porque es otra cosa, sino porque la palabra me insta a venirme aquí a congregarme, porque la palabra, no porque me mandan, no porque me obligan, y no es porque es tradición, sino porque nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el libro de Ezequiel, hermanos. Ezequiel 16:4. El libro de Ezequiel 16:4. Cuando ya lo tengan, me indican con un amén. Dice la palabra en el libro de Ezequiel 16:4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Está hablando de Jerusalén, pero también nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hermanos, muchos de nosotros se nos olvidó cortar el ombligo umbilical, el cordón umbilical de las tradiciones de la mamá, tradiciones del papá, y ahí venimos como cristianos todavía, aceptamos a Jesucristo, pero todavía hacemos el altar de Día de Muertos, porque es que no tiene nada de malo. Yo nada más recuerdo a mi mamá que hacía así, ahí anda limpiando también usted el panteón. Yo me acuerdo que allá donde íbamos nosotros en la iglesia en México, todas las hermanas iban allá, todos, el pastor dijo, ¿a dónde van, señor? Pues es que nosotros lo hemos hecho por año. Pues corte eso, ya no vaya. Vaya otro día, pero ya no vaya a hacerlo allí. No, es que este es el día que está haciendo la misma tradición. Ya no puso su altar, pero cocinó los tamales, hizo los panes, ya no lo hizo. Y a veces hay cosas que se tienen que cortar. Por eso la palabra ahí dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Y a veces nosotros también, el día que nosotros, hermanos, que nosotros aceptamos a Jesús, todo cordón umbilical se cortó.
Ahora, hermano, ustedes dicen, no, es que ahora los Hernández, mi hijo, pero ¿cómo es posible? No te dejes, a los Hernández no nos dejamos. Y ustedes sí saben qué, papá, este cordón umbilical de los Hernández lo corté, aceptar a Cristo. Porque ahora voy a obedecer lo que es de Cristo y no lo de la tradición del apellido, de la honra. ¿Verdad, hermanos? Hay apellidos que dicen, no, aquí en los Hernández ninguno ha sido divorciado, ninguno. Aunque aguante palos y golpes, pero aquí no hay ninguna mujer abandonada, nada. Todos han terminado el matrimonio ancianos, han aguantado las palizas, han aguantado todo eso, pero aquí no hay ningún divorcio. Y tú no vas a hacer la deshonra. Y ahí está la pobre mujer aguantando todo eso, hermanos. Y ahí está la mujer. ¿Por qué no se divorcia? No, porque es que a los Hernández nunca nos hemos divorciado, nunca nos hemos hecho esto, lo otro. Y entonces ahí sigue, hermanos. Y no crecemos espiritualmente porque todavía no hemos cortado ese cordón umbilical. Por eso dice la palabra, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. Y nosotros tenemos que haber sido cortados el cordón umbilical, hermano, desde que nosotros nacimos en Cristo, y todas esas cosas, hermanos, se tienen que salir. Amén. Por ejemplo, hermanos, las ataduras del aislamiento. Hay personas que están amargadas. La mamá era amargada, el papá era amargado, y así como que dicen, es que pues así toda mi familia era, se corta. Usted tiene que decir, yo no. Es que esto viene de tradición, es que tu papá era así, tu mamá era así, y todos, no, yo no. Yo corto esas cosas. Yo soy una nueva criatura. ¿En quién, hermano? En Cristo. Ya ese cordón viejo del viejo hombre ya se tiene que hacer un lado para que nosotros podamos crecer espiritualmente, que no nos esté estorbando. Porque hay gente, hermanos, que vive en aislamiento, que esa persona se aísla. Todo el tiempo se aislaba, el papá se aislaba, no se acercaba, y el hijo aceptó a Cristo, pero sigue siendo aislado de las cosas, del mundo. Se va aislando y dice, ¿por qué te aíslas? Es que así era el papá. Pero ya eres una nueva criatura, pero entonces corta ese aislamiento, ya no vas a hacer lo que el papá hacía. Él a lo mejor tenía un problema, pero tú ya no. Amén. Amargura, la ambición. El papá era ambicioso, ahora el hijo, es que mi papá salía adelante, luchaba adelante, tenía 2 trabajos mi papá. ¿Cómo no lo voy a hacer yo si mi papá era el ejemplo? Entonces está haciendo el cordón umbilical. 2 trabajos, que ese mi papá era, ¿cómo no voy a poder yo también? Y es el mismo, y tiene el mismo cordón, pero en Cristo, hermanos. Para hacerse rico y millonario no necesita tener 3, 4 trabajos, necesita tener a Cristo. Amén. Necesita tener a Cristo. Y no necesita tener 2 o 3 trabajos, porque usted está haciéndose esclavo, usted está haciéndose ataduras, tiene el cordón umbilical del Padre, porque dice, es que así era mi papá, doble trabajo. Entonces, ¿dónde está la nueva criatura? Amén. Ayer estuve hablando con una familia que dice, mira cómo es Dios, que ahora en Cristo nos llega la bendición económica. Cuando antes no esperábamos que llegara dinero, que nos regalaran $1,000, $2,000, $3,000, gente que venga nos diera dinero. Le digo, lo que pasa que en Cristo, en la gracia, es diferente. En la gracia va a llegar las bendiciones. En el mundo tenías que ganarte el dinero, pero en Dios, hermanos, para recibir dinero no necesita usted trabajar. En el mundo sí, trabaje 2 trabajos para que tenga dinero y no le va a alcanzar. Pero en Dios le van a llegar las bendiciones. Ayer esta persona me dice, ¿cómo es Dios? Le digo, es que es la gracia de Dios. Comprarás sin dinero, recibirás dinero sin haber trabajado. Porque esa es la gracia de Dios. Amén, hermanos. Imagínense que le lleguen visitas a usted, hermanos, y que cada uno le venga a dar $1,000, $2,000, $3,000. Y dije, wow, me hice de $20,000 en una sola noche. Sin vender nada, sin hacer nada, nada más simplemente Dios les tocó el corazón a aquellas personas que me vinieron a visitar y recibí un buen dinero, que casi medio año me lo ganaba. 20,000. Y aquí me llegó en un día. Eso es la gracia de Dios. Porque nosotros estamos dependiendo de Dios. Mi economía no depende del dinero, del trabajo, ni del clima. Dependemos nosotros de Dios. Mi cordón umbilical fue cortado. Amén, hermanos. Fue cortado. Ya no es que mi papá era así. Mi papá era político. Tengo que salir. Yo, ¿verdad? En mi familiar les gustaba mucho la brujería. Y decía un tío, alguien tiene que ver de nosotros brujo aquí. Y me miraron a mí. Y dije, ¿seré yo?
Y yo dije, pues tiene que haber uno, porque todo había del brujo acá, el tío, y acá, y luego, hermanos, uno de mis tíos, o tío abuelo, ¿verdad?, que era brujo el señor, en aquellos tiempos, años atrás, hermanos, sabía escribir a máquina el señor, pero era a través de la brujería y la hechicería que se enseñó a escribir, porque no había escuelas, sabía mecanografía sin ver. Y luego el tío me vio, ya murió el viejo, el señor, y el tío, el hijo de él me vio, y un día yo estudiaba mecanografía, hermanos, y le tapaba, porque estaba en práctica, y el tío, ¡ah! ¡Tú eres una señal, igual que tu abuelo! Así, ese señor escribía, y tú lo estás tapando las teclas para que no, ¿verdad que te sale, sabes lo que escribes sin ver? Le digo, sí, pero yo no sabía. Es que tú vas el mismo camino. Y yo dije, ¿cuál camino? Para brujo y hechicero. Se corta, ¿verdad, hermanos? Se corta esas cosas, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cortar tradiciones, tenemos que cortar estas cosas para que nosotros crezcamos, hermanos, sin interrupción, y crezcamos conforme a la palabra de Dios, que sea el yo de la gracia, no del yo, hermanos, del mundo. Del mundo tenemos que cortar toda, hermanos, ligadura, todo cordón umbilical que esté estorbando. Amén. Toda angustia, todo cordón de la angustia. La mamá, hermanos, siempre mi mamá, había un pajarito que le cantaba en la casa, y mi mamá se angustiaba. Algo va a suceder. Cuando ese pájaro canta, problemas vienen, ¿verdad? Y yo me acuerdo que uno de mis familiares aquí dijo, cantó ese pajarito. Ese pájaro tiene derecho a cantar. Y se pare donde se pare, tiene derecho a cantar. ¿Sí o no, hermanos? Pero ese cordón umbilical se corta porque nosotros no tenemos, hermanos, que estar esperando esa tradición. Entonces, estamos, hermano, todavía la misma. En mi mamá en aquel tiempo era ignorante de Cristo. Y ahora que canten todos los pájaros, dice mi mamá. Pero en ese momento, acá de la tradición, pero ahora ya siendo cristianos, ya no podemos nosotros estar teniéndole temor a un pajarito que esté cantando. O que el gato negro se me atravesó, que el perro negro, que se me cayó la sal, que se me cayó el otro. Y muchos de cristianos todavía tenemos así, hermanos. O todavía el ajo allá, o en Navidad que cuelgan las hojitas por ahí, otras cosas. Esas ya se tienen que estar cortando, hermanos. Por ahí el San Juditas Tadeo, por ahí lo tiene escondido. Por ahí, hermanos, de la imagen, por ahí lo tiene de la buena suerte. Es que el papá lo tenía así. El moñito que el papá o la tía lo tenía así. Siempre usted lo tiene ahí. No sabe ni para qué es, pero viene de tradición. Y nosotros tenemos que ir cortando todas esas cosas. Toda esa angustia también que puede estar ahí. La ira. Todos nosotros, hermanos, en un momento usted se parece a alguno de sus familiares, hermanos. Y le ha dicho, te pareces a tu tío, te pareces a tu papá, te pareces a tu abuelo, en algo, en un carácter, hermano. Pero usted, hermanos, inmediatamente tiene que decir, yo voy a cortar eso porque yo no quiero nada de mi tío, de nada. Yo dependo de Cristo. Amén, hermano. Y todo lo que necesito tiene que venir de Cristo. Y por eso tengo que cortar todo cordón umbilical, hermanos, que está estorbando sobre mi vida. Amén. Toda la lloradera, más las mujeres, ¿verdad, hermanos? Que las mujeres a veces lloran por cualquier cosa. Y hace veces había una señora que decía, llora, porque su mamá lloraba todo el tiempo y la señora también está llorando. Y tiene que cortarse eso. Si usted tiene ganas de llorar, llore, hermano, pero no lo haga por tradiciones que así mi mamá lo hacía. O cuando veía un versículo, la mamá se ponía a llorar y la hija también. Pues es que no sé, mi mamá lloraba siempre. O aquí la lloradera, hermanos, ¿verdad? Que venía aquí, hermanos, sin ofender, ¿verdad? Pero anteriormente, algunos de ustedes sabían, hermanos, cuando pasaban enfrente, ya venían llore y llore. Y decía yo, ¿por qué vienen llorando? Pues es que es la tradición, que todo el lloradero aquí. De veras, hermano. Aquí está nuestro hermano Felipe, que sabe muy bien. Todos venían, yo llore. Y dije yo, ¿qué es eso? Y yo decía, ¿pero por qué lloran? ¿Qué les pasa? Pues es que así es, así lloramos todo, así es una tradición que está en la lloradera. Ya las hermanas con el Kleenex, todas no lloraban, pero ya venían preparadas. Y ya se cubrían hasta la cabeza por la llore y quién sabe qué tanto. Yo dije, ¿y de qué estarán llorando estas señoras? Es que es la tradición. Y llegué yo a un cortadero, ¿verdad, hermanos? Antes se veía chillona. Ay, ese es su lugar allá.
¿Sí o no, hermano? Es que, hermano, ore, clame, decir, bendito Dios, si estoy triste, quítame la tristeza, la amargura, la echo fuera en el nombre de Jesús. La lloradera, hermano, ¿qué le va a llenar allí la víctima? Ay, Señor, soy tan amargada, tan triste. Aquella mujer, le digo, ¿cómo se llamaba aquella mujer que lloraba todo el tiempo, hermanos? La Chabelita, ¿verdad? Llore y llore. No, hermanos. Ahora nosotros nos sabemos levantar. O usted cuando tiene un problema, hermanos, cuando viene la tristeza, la amargura, la ira, la contienda, ¿qué va a estar? Llore y llore. Usted se levanta y dice en el nombre de Jesús, yo voy a echar fuera ese lloro, esa ira. Usted cuando alguien le ha hecho enojar y usted dice en el nombre de Jesús, este coraje que siento ahorita, lo saco fuera porque me va a hacer decir palabras que no debo de decir, que no debo de pronunciar y me puedo arrepentir. Por eso, coraje, salte de mi corazón, de mi mente ahorita, porque tú puedes causar mucho daño. Decir cosas que no debo de decir. Entonces nosotros ahí estamos cortando todas esas cosas, hermanos. Amén. Porque si no cortamos todas esas cosas, hermanos, la idolatría, las imágenes, hermanos, todas esas imágenes se tienen que cortar. Todos los ídolos, hermanos, de los artistas, todos los ídolos, hermanos, de los cantantes cristianos, todas esas cosas se tienen que cortar. Si usted tiene algún póster o algo, hermano, pero que no lo tenga, pero es que mira, yo lo fui a ver, allí estuve allí con él, lo tiene pegado. A todos los artistas, hermanos, los actores, los héroes, todos los deportes, ¿verdad, hermanos? Que dicen, yo le voy a la América y el hijo también tiene que ir a la América, y todos son americanistas y Chivas y no sé qué, hermanos, todo se tiene que cortar. Deje que el hijo escoja su equipo y apóyelo aunque vaya del equipo contrario. Amén, pero no tiene que ir a una tradición. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? Hermano, ¿cuántos cristianos, hermanos, que se pelean, hermanos, porque no están en el equipo y siendo hermanos? Acá de los Chivas y no sé, los Leones y hermanos. Entonces es un peleadero y siendo cristianos. No es que nosotros somos fieles a esto. Yo le voy al ganador. Pero nosotros tenemos que cortar. Eso nos afecta mucho, hermano. Dicen que ahorita en Brasil, hermanos, cuando hubo ahí el mundial, porque no ganó Brasil, hermano, mucha gente suicidó, porque ellos eran de la Copa Mundial, ellos deberían de haber ganado, ellos deberían de hacer eso. ¿Y dónde fueron a perder? Y eran unos cristianos también, hermanos. Porque eso nos conviene cortar todo ombligo umbilical del mundo, de la mamá, del papá, de la tía y de la abuela. Amén. Entonces también ahí viene entonces la imposición de las manos también, hermanos. Porque le digo yo, hay gente que si no le ponen la mano, no. Y aquí, hermanos, en la iglesia una persona vino que hiciéramos oración y ustedes saben muy bien que yo casi no pongo la mano, hermanos, simplemente oramos, no pongo la mano, hermanos, porque a veces no es porque no quiera, simplemente no me nació ponerle, pero hasta que ya nos íbamos y dijo, no, regrésese por favor, yo necesito que me pongan la mano porque así siento que va a hacer más efecto. Ok, se lo puse, pero nosotros no tenemos necesidad, hermanos, de que alguien nos lo ponga la mano a fuerzas. Amén, hermanos, Dios puede declarar. Imagínense, Dios, hermanos, nos bendice sin necesidad que nos ponga la mano física de Él. Decimos nosotros, Señor, extiende tu mano y tócame. Pero el Señor nos toca y nos ministra, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar cortando todo ombligo umbilical que nos esté estorbando sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, Señor. Vamos a leer 1 de Pedro 1:18. Ya casi estoy acabando, ¿no? 1 de Pedro 1:18. Dice su palabra, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Así le voy a leer hasta ahí, una vez más. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y ese cordón umbilical de los padres se tiene que cortar. Nosotros no vamos a llevar ninguna tradición, hermanos, que desvíe del conocimiento y el crecimiento de Cristo, de la tradición de los papás, ni de la mamá, ni del papá. Porque a veces, hermanos, hay una señora en el trabajo que dice, pues yo soy como mi mamá, a mi mamá nunca se le dejó y jamás también me le voy a dejar nada. Ya la conocen como la leona de Santa Julia, ahí vive en mi trabajo. Todo lo quiere al pleito, al insulto, al grito. ¿Por qué? Porque así estará su mamá y se le recuerda a su mamá, ya falleció la mamá. Entonces nosotros tenemos que, hermano, esa manera mala de vivir que la mamá le enseñó a la hija, tiene que cortarse. Tiene que quitarse a un lado porque nos está impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Todos nosotros,
cordón umbilical, hermano, del mundo, de las tradiciones. Nosotros ahora pertenecemos en Cristo. El yo de la gracia depende de la Biblia, hermanos, aquí. No depende de mi nacionalidad de México. No depende de, hermanos, de mi familia de los Hernández. No depende de nadie, hermanos. Solamente dependo yo de mi crecimiento en Cristo Jesús. A Él es el que debo de imitar, no que debo de imitar las tradiciones de la mamá, del papá, nada de las tradiciones, hermanos, que hacemos nosotros, hermanos, sino lo que es conforme a la palabra de Dios. Amén. Todos nosotros nos vamos guiando conforme a la palabra del Señor. Cortamos nosotros todo cordón umbilical, hermano, de la tradición, tanto como mexicano, como nuestras familias, hermanos, la tradición del mundo, todas esas cosas se van cortando en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso nosotros ahora vamos a ponernos de pie, hermanos, un momento. Todas esas cosas, todos esos cordones se tienen que ir quitando para que nosotros podamos crecer espiritualmente en el nombre de Jesucristo. Es muy importante. Parece insignificante, pero si usted, hermanos, depende de Dios y usted dice, esto no debo de hacerlo yo, porque esta era una tradición de la mamá, del papá, o este era un gusto de la mamá y del papá. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer, hermanos, hay unas comidas que, ¿verdad? El mole, ¿verdad? Que nosotros lo hacemos porque la mamá, le recuerda a la mamá, es que la mamá hacía mole y usted también quiere hacerle mole y usted debe de preguntarse, ¿en realidad me gusta el mole? ¿O solamente lo hacía por la necesidad? Y nosotros debemos ir cortando esas tradiciones, porque si no lo corta, hermanos, si a usted le gusta hacerse mole y quiere hacer el mole en su fiesta, hágalo porque le gusta, pero no porque lo viene por tradición. Porque si viene por tradición, su hija lo va a hacer y la nieta lo va a hacer y va a venir eso porque le va a recordar y vienen ligaduras y ataduras. En cambio, si dicen, hija, vamos a hacer un buen mole porque me gusta el mole. Pero si a veces hacen el mole porque la tradición, hermanos, nada más era el mole, entonces ya no, ni el mole le va a saber sabroso, pero solamente con la tradición. Y eso nos impide muchas cosas crecer, hermanos. Todos nosotros tenemos que ir cortando todas esas cosas. Nosotros no vamos a vivir como vivíamos nuestros familiares, ahora vivimos conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ok. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, ahí vamos a nosotros a reconocer delante de Dios que nosotros cortamos todo cordón umbilical del mundo, cortamos todo cordón umbilical de la mamá, del papá, de las tradiciones y solamente reconocemos que pertenecemos a Dios y que nuestro alimento y todo lo que nosotros necesitamos para conocimiento viene solamente de Cristo. Por eso la palabra del Señor nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y solamente esto va a ser aquí, no del cordón umbilical ni las tradiciones, hermanos, que nosotros podamos tener. Señor, en esta hora, hoy nosotros estuvimos hablando, Señor, de tu palabra y estábamos viendo, Señor, que nosotros debemos de cortar todo cordón umbilical que pueda estar perjudicando nuestro crecimiento espiritual. Hoy nosotros reconocemos que solamente tú eres la fuente que nosotros podamos crecer en sabiduría, en conocimiento al nivel tuyo. Por eso nosotros hoy en el nombre de Jesucristo se corta todo cordón umbilical de las tradiciones, todo cordón umbilical de las religiones, todo cordón umbilical de las ataduras, de aislamiento, todo cordón de amargura, de ambición, de angustia, que eran nuestros antepasados, toda la ansiedad de la mamá, del papá, toda esa ira de la mamá, del papá, todo ese corte, ese cordón, toda irritabilidad, toda lloradera, todo miedo que tenía la mamá, el papá, toda obsesión, todo odio, todo orgullo, toda preocupación se corta, toda rabia, todo rechazo, toda sospecha, toda timidez, toda vanidad, toda tristeza, toda vergüenza, todos malos pensamientos, toda esa forma de creerse mal, toda frustración, toda gente paranoica, que la mamá era paranoica, la hija quiere ser igual, todo, Señor, todas personas incoherentes que hablaban cosas y el hijo quiere hablar igual, incoherencias, todas imágenes, toda idolatría, todo, Señor, toda idolatría de artistas, de actores, Señor, todos deportes, Señor, todo aceite, Señor, toda imposición de la mano como idolatría,
toda cosa, idolatría bíblica también, lo que lo puedan tener, todo cordón umbilical del mundo que pueda desviarnos nuestro crecimiento espiritual, hoy en esta hora se corta en el nombre poderoso de Jesús, y nosotros reconocemos que es Jesucristo el único que dependemos, y que vamos a mirarlo a Él, poniendo nuestra mirada en Cristo para crecer en sabiduría y en conocimiento, como dice tu palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de tu conocimiento, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Así lo dice tu palabra, y así nosotros lo estamos creyendo, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, recibamos nosotros la bendición de Dios, que Dios sea bendiciendo nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu, y que seamos unas personas renovadas, y que el alimento venga directamente de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y así yo invito a los hermanos que pasen y van a entonar una alabanza, y el Señor les siga bendiciendo de una manera muy grande. Recuerden que hay paz y hay sanación y hay salvación para todos aquellos que lo piden. El que está enfermo reciba su sanidad, y el que esté, Señor, libre, cargado, reciba su libertad y sea libre de toda atadura y toda ligadura, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya, Señor amado. Te alabamos. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Por las mañanas yo despierto en ti, y por las tardes yo medito en ti, y por las noches yo descanso en ti. Mis pensamientos eres tú,
dado amor. Me has dado amor. Aleluya, Señor. Aleluya. Le damos las gracias en esta tarde a los hermanos que nos siguieron a través de estas redes. No dejen de suscribirse, dar sus comentarios, dar sus likes. Es muy importante para poder seguir transmitiendo en vivo. Recuerden, somos Iglesia de Cristo K2. Estamos ubicados en el 9510 Briggs Street, Dallas, Texas, 75227 con nuestro pastor Arturo Jurado. Bendiciones y nos miramos en el siguiente servicio. Amén.